Muy buenas tardes con todos. Gracias por estar presente el día de hoy. Gracias, LP. Yo quiero empezar mi disertación dando un reconocimiento y a la vez una confesión. Quiero agradecer y extiendo mi admiración a la autora Susana Castañeda Oczuk, a quien ustedes acaban de escuchar. Pido muy fuertes palmas porque he de confesar que Susana era una de las abogadas a quien yo desde estudiante siempre admiré y sigo admirando. Creo que es una de las docentes, una de las constitucionalistas top de nuestro país, hoy magistrada de nuestra Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, y fue de ella quien por primera vez escuché sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales. Y en tanto vamos a hablarle de los derechos fundamentales, hoy vamos a conversar sobre uno básico y trascendental. Sabemos todos, evidentemente, que la Constitución es la base de todo. Todo empieza y todo termina en la Constitución. Debemos de tener claro eso. Y entonces hablemos de las garantías genéricas. Obvio, hay garantías genéricas trascendentales. El debido proceso, artículo 139.3 de la Constitución. La tutela jurisdiccional efectiva, artículo 139.3 también de la Constitución. El derecho de defensa, artículos 139, 14 y 15 de la Constitución. Digo el 15 porque es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y el derecho a ser tratado como inocente, no de presunción de inocencia. A mí me encanta más usar el derecho a ser tratado como inocente. 224E de la Constitución. ¿Y por qué hago esta distinción? Y ahí me remito siempre a lo que decía el profesor y maestro Julio Maya. No es que se nos presuma inocentes. Somos inocentes, el Estado es de inocente. ¿Ok? Entonces, y nuestra Constitución, 224E, ustedes lo pueden revisar, dice el derecho a ser tratado como inocente. Eso es. Entonces, dentro de estas garantías genéricas, debido proceso, lo acabamos de comentar, 139.3, evidentemente, una garantía implícita de esto, y lo ha dicho ya la Corte Suprema hace muchísimo tiempo, es el derecho de defensa, que también es otra garantía genérica, como lo acabamos de ver. Y entonces el derecho de defensa tiene una serie de manifestaciones. Una de ellas, evidentemente, plasmada o nace de la Convención Americana de Derechos Humanos, 8.2b, que es el derecho a ser informado de los cargos. Claro, tengo derecho a ser informado. ¿Usted me está procesando? Pues bien, ¿de qué se me está acusando? ¿Por qué soy sospechoso? ¿Por qué usted está empezando una investigación? ¿Por qué usted me está denunciando? Tengo derecho a conocer los cargos. El artículo 14.3a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también lo regula. Y obviamente el título preliminar del Código Procesal Penal también lo establece en el título cuarto. A ser informado inmediatamente. Y el 71 del Código Procesal Penal 1E, ¿qué es lo que dice? A conocer los cargos que son materia de imputación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Tengo derecho a conocer los cargos? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tengo derecho a conocer los cargos? Vamos. Desde que puedo ser detenida, en efecto, es un momento. El otro momento es desde el momento en el cual empíricamente me están denominando eres sospechoso de tal cosa. Y entonces, en tanto eres sospechoso desde ese momento, y había una sentencia, la famosa sentencia del año 2001, que en verdad la he buscado justo para esta charla y la encontré que para mí era fatal y era con el Código de Procedimientos Penales, que analizaba el famoso artículo 73 del Código Viejo, que establecía, lamentable y tristemente, felizmente ese criterio había sido superado, que un imputado podía acceder a la carpeta antes expediente judicial solamente después de haber declarado, de haber prestado su declaración instructiva. Fatal. Y claro, era una interpretación errónea, evidentemente. Y no porque lo digo yo, sino definitivamente incluso la observación 13 del Comité Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece el derecho a conocer inmediatamente los cargos que reposan sobre quien está siendo sospechoso de una investigación. Es más, lo dice el artículo 8.2b también de la Convención, inmediatamente. Y entonces, ¿por qué entonces estamos hablando de una sentencia del año 2001?
no es tan lejano tampoco. Quizás muchos de ustedes no nacían o estaban en el colegio, pero existía. Y el Código Viejo está todavía en algunos casos en liquidación por ahí. Pero ese criterio felizmente que ya está. Y claro, yo decía, pero si la Constitución es del año 93 y la Constitución dice inmediatamente, 139.14 y el 15. Entonces, ¿en qué parte del inmediatamente se dejó de lado? Entonces, había esa cuestión. Por eso es importante, más allá de las normas, más allá de la Constitución, evidentemente también atender a los pronunciamientos, para ver qué es correcto y qué no es correcto dentro de todo ese contexto. Pero claro, y entonces vinieron una serie de pronunciamientos, entre ellos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el famoso caso Castillo-Petrucci, donde incluso sancionaron, dentro de las tantas sanciones que ha recibido nuestro país, porque precisamente los abogados defensores habían accedido al expediente judicial. ¿Cuándo? Después de la sentencia. Se afectaba también que evidentemente, ¿qué cosa? El derecho de defensa. Y otra cuestión también básica, y entonces ya la Corte, en el caso Tibi versus Ecuador, en el caso Barrera Leiva versus Venezuela, ha establecido inmediatamente implica conocer los cargos desde que se te presume sospechoso. Desde el momento que te han detenido, como mencionaba aquí el doctor, desde el momento que te inician una investigación y previo al proceso, entiéndase dentro del contexto, previo al juicio oral. Entonces, desde el momento inicial, ¿por qué? El artículo 139.14 de la Constitución lo que establece es que el derecho de defensa se cautela durante todo el proceso, y el proceso no empieza con la disposición de formalización de inicio de investigaciones preliminares. El proceso empieza desde el momento que hay una imputación. Y entonces, ya que hablamos de imputación, ¿qué es una imputación? ¿Qué conlleva una imputación? Conlleva un hecho, evidentemente, el marco fáctico. ¿Y por qué es necesario conocer el marco fáctico? Porque es lo que va a trascender dentro del proceso. Este hecho puede ser un hecho positivo o negativo, una acción o una omisión. Y veremos qué tipo penal. Y es un hecho, no cualquier hecho, porque es un hecho que tiene que tener relevancia penal. ¿Por qué? Porque si no, no debiera de ingresar al sistema de justicia penal. Y que también nos sirve para definir, para ver si estamos ante un delito o estamos ante una falta. Esa es la importancia de conocer este hecho. Pero no solamente eso, sino que tenemos que ver, en tanto tenga o no relevancia penal, si se ajusta a algún tipo penal. ¿Y a qué tipo penal responde dentro de estas características? Y lo dijo ya el Tribunal Constitucional allá por el año 2005, en el expediente 3390 del año 2006, donde estableció lo siguiente, que no solamente tienes que decirle al imputado, a quien se considera sospechoso, de cuál es el hecho, sino la modalidad delictiva que le estás atribuyendo. Y el famoso caso 8125 también 2005, el que inició, donde por primera vez el Tribunal Constitucional peruano recurrió a la nominación del principio de imputación necesaria y donde dijo, refiriéndose a un acto de apertura de instrucción, que ustedes saben que era el antiguo, la necesidad de que una persona, incluso allí donde se está ordenando su detención, necesita conocer cuáles son los hechos. Aquel caso era un caso muy famoso que dio inicio a lo que hoy día estamos comentando, que se le había ordenado la prisión preventiva, antes denominada detención provisional, a unos ejecutivos americanos en un caso nacional sin haberse precisado los hechos. Y entonces, ¿cuál fue la conclusión? Se declaró la nulidad, en este caso, de este mandato y también del auto deparatorio de instrucción. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Hay la necesidad de determinar una imputación? Evidentemente que sí. Necesitamos saber aquí ¿cuál es el hecho que vamos a procesar? Claro, pero hay una importancia mayor. Todo gira cuando todos armamos la teoría del caso. ¿Acaso no tiene tres bases? El elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Si yo conozco los hechos, entonces voy a poder determinar cuáles son las proposiciones fácticas. Pero que esas tienen que responder a los elementos de tipo penal. Y sobre las cuales tengo que ver en el discurrir del proceso el sustento probatorio, cuáles son los elementos de convicción. ¿Cuáles serán entonces los medios de prueba que voy a llevar y que se van a actuar dentro del juicio oral? Y claro, y hay una cuestión muy básica, que es lo que ha dicho aquí el acuerdo plenario 4/2010, aquel que habla sobre la tutela, la imputación necesaria, la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria representa, en este caso, una garantía. ¿Una garantía de qué? Una garantía de defensa. ¿Por qué? Porque se necesita conocer los hechos para poder defenderse correcta y adecuadamente. Es pues entonces necesario, evidentemente es necesario,
necesitamos conocer la imputación, que en todo caso, como dice el profesor Julio Mayer, es la llave por la cual nosotros vamos a poder ejercer el derecho de defensa. Y que es lo que dice el profesor Asensio Mellado al respecto, lo que también el profesor José María Asensio Mellado, que nos estuvo acompañando en Perú la semana pasada, él mencionaba a raíz de esto y decía, sí, la imputación es importante, claro, es difícil de poder conceptualizar, pero como dice el profesor Celis Mendoza, en todo caso es la vinculación entre el hecho, el objeto de la norma, y la persona, el sujeto de la norma. Tenemos que tener esa regulación, tenemos que tener esa secuencia. ¿Para qué? Para poder ejercer correctamente la defensa. Ahora, hay una cuestión básica aquí. Que el grado o el nivel de precisión, claro, pues si todos revisamos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que nos vamos a dar por referencia, y es más, en muchos tratados de derecho procesal, es que la imputación necesaria consiste en la precisión clara, detallada, concreta, específica del hecho o el cargo que se está atribuyendo a determinada persona. Y claro, ¿ese será el nivel en todos los momentos del proceso? No. No es el mismo estándar o no es el mismo nivel o el grado de exigencia en el detalle. No es el mismo. Este va superándose y va variando. ¿Por qué? Porque la investigación en todo caso también nace de manera progresiva, avanza secuencialmente. Desde el momento en que ponen en conocimiento de la existencia de esta noticia criminal, claro, vamos a ver, este hecho habrá ocurrido, para algo están las diligencias preliminares. Y de hecho el estándar para las diligencias preliminares, ¿cuál es? Sospecha o el grado de conocimiento, sospecha simple. Y claro, la cuestión es menor. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 4/2010 y en el 2/2012, que hablan ambos sobre la imputación necesaria y las tutelas, que precisamente el nivel de exigencia no puede ser el mismo? No puede ser el mismo porque existe el principio de progresividad, por lo cual va avanzando y va discurriendo el proceso penal desde el inicio de las diligencias preliminares, la investigación preparatoria, la acusación, el juicio y evidentemente en la sentencia. Va de menor a mayor, pero siempre en todos sus componentes. Y entonces, claro, para el tema de las diligencias preliminares, lo que la jurisprudencia un tanto, el desarrollo que ha establecido es, no tiene que ser tan exquisito, no tiene que ser tan preciso, pero sí, mínimamente tienes que informarle por qué es que lo estás investigando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que observamos? Que vamos a audiencia de tutela contra disposiciones de inicio de diligencias preliminares donde no hay un hecho. Y claro, la pregunta es, ¿de qué me defiendo si me estás empezando una investigación? ¿Cuál es el hecho del cual yo tengo que defenderme? ¿Y dónde se encuentra el gran error? Por lo general, cuando hablamos de investigaciones con pluralidad de imputados. Y entonces ahí viene la generalización. Mínimamente tengo que saber, sí, mira, me están investigando con este grupo de personas, mínimamente, ¿qué hice yo? ¿O cuándo sucedió esto? Pasamos entonces a la disposición de formalización. Avanzamos ya. Y entonces podemos ver cuánto dura una investigación preliminar, el máximo, en los delitos de organización criminal, 36 meses. Y entonces, mínimamente, ya ese hecho, o esa noticia criminal, tuvo que haber avanzado. Tuvo que tener una precisión, mínimamente. Y claro, el plenario lo que dice es el 4/2010, la disposición de formalización es una garantía de defensa. Mínimamente necesitas saber, ahí sí, mínimamente cuál es la concreción exacta del hecho. No a un nivel tampoco tan detallado, porque eso va a venir en la acusación, pero mínimamente me tienes que decir de qué hecho me estás imputando y cuál es el delito que me estás imputando. Lo dijo el Tribunal Constitucional en el caso Margarita Toledo, el 3390. Si estás imputando falsedad, ¿qué modalidad de falsedad estás imputando para poder iniciar el proceso? ¿Sobre un documento público o sobre un documento privado? Y claro, la cuestión ahí es básica. Si voy a enfrentar una investigación que ya ha sido comunicada al juez, porque a diferencia del Código Viejo, acá el fiscal informa y se hace simplemente al juez, con el Código Antiguo, el juez decidía si iniciaba o no una instrucción. Ahora hay la audiencia de formulación de cargo, pero más allá es totalmente distinto. Y entonces, ¿pero qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y lo que acaba de decir también la Corte Suprema en el acuerdo plenario? Sí, es cierto, pero no en todos los delitos, porque hay delitos complejos que tampoco pueden exigir en demasía en una demanda alta la precisión y la concreción de estos hechos. Pero claro, estos hechos sí
¿Cuándo se van a hacer latentes? Lo dice el Acuerdo Plenario 1/2019. ¿Qué regula el Acuerdo Plenario 1/2019? ¿Se acuerdan? La prisión preventiva. ¿Me vas a recortar la libertad por 36 meses? ¿Por 9 o por 18? ¿Y no me estás especificando el hecho? ¿De qué me estás procesando? Hay en el expediente 299/2017, incidente 36. La Sala Penal Nacional declaró la nulidad y determinó por la improcedencia de una prisión preventiva que habían impuesto en primera instancia por 36 meses. ¿Qué es lo que sucedió? En el requerimiento fiscal no se había precisado el hecho imputado. El juez en audiencia impuso la prisión preventiva sobre un hecho que el fiscal nunca propuso. Y entonces la sala dijo, un momento acá. ¿Quién postuló los hechos? ¿El fiscal o el juez? Es el fiscal. Porque si no estaríamos vulnerando el principio acusatorio. No puede estar usurpando esa función. Pero en este caso sucedió. Y entonces lo que pasó, la sala declaró la nulidad de la resolución y decretó evidentemente la libertad de esta persona. Pero hay algo más. También se exigen las detenciones. Te detienen en flagrancia y acaso no sabes por qué se están deteniendo, cuál fue el hecho. O hay una detención preliminar judicial. Y ahí quiero hacer un paréntesis con la necesidad y la precisión de la imputación, porque la imputación tiene que ver con un hecho, tiene que ver con una persona identificada e individualizada, tiene que ver con un tipo penal al cual responda este hecho y tiene que ver con un sustento que a la larga va a ser el sustento probatorio de estos hechos, la sospecha. Las famosas investigaciones en contra de los que resultan responsables. Yo no sé cómo va en la ciudad de ustedes, pero yo no me voy a cansar de reclamarlo y repetirlo aquí. A cuanto foro voy. Desterremos la práctica de las investigaciones en contra de los que resulten responsables y apliquémoslo solamente en los casos estrictamente necesarios. ¿Qué es lo que está pasando? Y eso es gravísimo, gravísimo. Investigaciones preliminares por 36 meses, incluso declaradas secretas en contra de los que resultan responsables. Al día siguiente de casi vencerse el plazo, amplían la investigación, que era contra los que resultan responsables, incorporan recién a las personas a quienes se le venía haciendo seguimientos, se les había levantado todos los secretos. Sucede el día siguiente, detención preliminar. Pero si yo nunca estuve investigado. No, sí, mire usted, ayer le ampliaron una investigación. Oye, pero no me defendí, no sé. Sí, pues, pero tienes una detención preliminar por 10 días. Y luego viene la prisión preventiva. Gravísimo, pero está pasando. Ya voy conociendo 3 casos similares. Entonces, empecemos a desterrar esa mala práctica. Si sabes quién es sospechoso del supuesto hecho que estás investigando, investígalo. Emite una disposición de inicio de preliminares y compréndelo. ¿Para qué? Para que se pueda defender. ¿Cómo quedaron esos actos entonces? Y más aún y más grave, que han servido para recortarle la libertad a esta persona o personas. Entonces, esta cuestión, esta mala práctica, evidentemente debe desterrarse. Y ha sido castigada. Ya tenemos pronunciamientos de la Corte Suprema, incluso con el viejo código, donde establece que las investigaciones en contra de los que resultan responsables solamente cuando ahí no conoces. Encontraron a la ancianita en la esquina que la atropellaron y no sabemos quién fue porque se fue a la fuga. No sabemos. Bueno, contra los que resultan responsables hasta saber quién fue. Pero no si sabes quién es el supuesto sospechoso. No si sabes a quién tú estás persiguiendo. Pero haces todos los actos de investigación y entonces, claro, viene la lesión a los derechos. Pasa. Y en la prisión preventiva, como les comentaba, la necesidad de la precisión de la imputación es mayor. Lo dice la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2019. El primer punto de análisis en el debate, más allá de la casación 626 Moquegua, es hablar suficientes y fundados elementos de convicción que vinculen al imputado ¿con qué? Con el hecho en materia de investigación. Y claro, y entonces el primer punto de análisis tiene que ser, señor juez, ¿cuál es el hecho? ¿Por qué hecho me quieren privar de la libertad por 36 meses? ¿Y este hecho a qué tipo penal responde? ¿Me estás procesando por colusión desleal? ¿Por ser funcionario público? ¿Quién es el extraneus? ¿Hay un extraneus en esta imputación? ¿Quién es el privado? ¿Con quién supuestamente me concerté? No vamos a entrar a definir si hubo o no concertación, si hay indicios o no para ver. No, todavía estamos empezando. Pero mínimamente dime con quién me concerté.
Mínimamente dime con quién me concerté. Entonces, hay cuestiones que evidentemente son necesarias de precisar. Sí, ¿en qué momento gravitante? Prisión preventiva. El primer punto de discusión en una audiencia tiene que ser eso. Porque si tú pasas de llano a cuestionar los elementos de convicción, que si son suficientes o no son suficientes, y terminamos convirtiendo la audiencia de prisión preventiva en un mini juicio oral, que lamentablemente también está pasando, desnaturalizamos el proceso. Y somos partícipes todos, porque todos somos responsables de esas deficiencias, y me incluyo, porque luego terminamos con audiencias de prisiones preventivas que duran meses. Yo acabo de escuchar una resolución de prisión preventiva cuya lectura ha durado día y medio. Lectura de resolución de prisión preventiva, día y medio. ¿Dónde están los derechos? Entonces, ¿dónde está allí el peligro procesal? Esa será otra cuestión que hablaremos en algún otro momento. No vamos a hablar de eso ahora. Pero pasamos a la acusación. Evidentemente, terminó la investigación preparatoria ya. Quizás ya pasaron 6 años. El fiscal investigó bastante. Ya pasaron 6 años. 3 de preliminar, si estamos hablando de organización criminal, 3 de preparatoria, si es que no se prorrogó, amplió incluso, pero mínimamente ya pasaron 6 años. Se entiende entonces que la tesis de imputación del Ministerio Público está mínimamente bien construida. Y entonces tienes que postular de manera correcta. Lamentablemente no se está observando así. Y hay un acuerdo plenario el 6/2009, que fue uno de los primeros que salió donde analizó una institución del Código Procesal Penal que está vigente hoy en día, el 2004, sobre el control de la acusación. ¿Recuerdan ustedes? Código viejo, código nuevo, control de acusación. Fue el primero, 6/2009, acuerdo plenario. Miren ustedes, ¿por qué hago esa precisión desde el año 2009? Estamos en 2023. Y de lo que más se observa son devoluciones de los requerimientos acusatorios al fiscal. ¿Por qué? Por la falta de precisión del hecho, pero además también porque carece de la correlación, y lo dice el artículo 359 del Código Procesal Penal. Me tienes que acusar respecto de qué hechos, de los hechos que me investigaste. ¿Pero qué es lo que está pasando? Añaden nuevos hechos. Pero de estos hechos yo no me pude defender. Señor fiscal, usted no me investigó por eso. No, es que estos derivan de esto. Oye, pero un momento. Si tú me quieres acusar ahora, mínimamente tendrías que haberme ampliado la investigación por estos hechos para poder defenderme. Porque yo llego a este estadio, la etapa intermedia, para defenderme de un hecho del cual tuve conocimiento durante la investigación preparatoria. Y entonces las devoluciones se están dando también por estas circunstancias. Porque es importante también definir esto para ver si es que el hecho ha prescrito o no ha prescrito. Entonces necesito el elemento temporal. ¿Cuándo sucedieron estos hechos? ¿En dónde sucedieron estos hechos? ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Cuál es el modo de intervención? Estamos en un nivel de acusación. Ya la imputación necesaria y concreta aquí sí es latente. Aquí sí es latente y tiene que exigirse. El primer filtro del control de la acusación definitivamente es determinar y precisar el marco fáctico por el cual el fiscal, titular del ejercicio de la acción penal, y el persecutor penal me quiere llevar a juicio. Señor, usted me quiere llevar a juicio, muy bien, dígame cuáles son los hechos y dígamelos a detalle. ¿A qué tipo penal responde? ¿Cuál es la modalidad? Sí, pueden haber calificaciones alternativas, es correcto, pero ¿qué? Sobre el mismo hecho. Ahí sí no te puedes saltar. ¿Y cuál es el sustento? ¿Cuáles fueron los elementos de convicción que recabaste durante la investigación preparatoria que dan sustento en un nivel de sospecha suficiente, dice el acuerdo plenario 1/2019, para postular una acusación y por el cual quieres llevar a juicio oral este caso? Entonces, ya en la acusación evidentemente sí el tema es latente. Y hay un dato adicional, porque también hay pronunciamientos de la Corte Suprema que están reprochando este criterio. Atención con esto. Es el momento en el cual tienes que discutir la imprecisión o la vaguedad, si es incierto, si no es detallado, si no es concreto la imputación. Porque si no lo haces acá, no vengas a reclamar luego después de la sentencia confirmatoria. Tienes que reclamarlo acá, mínimamente. Ya he visto 2 pronunciamientos de la Corte Suprema en casación en este sentido. Sí, es correcto, puede haber una, pero nunca lo reclamaste. Estás cuestionando simplemente el tema de la condena. Entonces, sí es un aspecto que debiéramos tener en consideración a esto.
Y dentro de ello, obviamente, lo que se tiene que tener en consideración, si es que ya pasamos al nivel, en este caso, de la acusación, el elemento fáctico, precisión, detalle o concreción en el marco fáctico, una persona individualizada e identificada. Porque claro, también no pueden acusar a una persona que no estuvo investigada antes. Los hechos tienen que tener correlación con los hechos que fueron materia de investigación. Y el elemento jurídico, ¿cuál es el tipo penal? ¿Cuál es la modalidad penal que me estás imputando? ¿Cuál es el grado de participación que he tenido durante y que me estás atribuyendo ahora? Y el elemento probatorio, ¿cuál es el sustento probatorio con lo cual me quieres llevar a juicio? ¿Cuáles son los elementos de convicción? Que los tienen que anexar, no vale anexar la carpeta, ya también lo dijo la Corte Suprema hace mucho tiempo. Esa es la práctica, te anexan toda la carpeta y ponte a tú buscar todos los elementos de convicción. Y tiene que postular los elementos probatorios, señalando utilidad, pertinencia y legalidad. Porque si no, también pueden ser opuestos por la defensa. Entonces, ¿a qué voy? Que es importante. Este momento es crucial. Como dice el profesor Julio Mayer, el principio de imputación necesaria es la llave para poder ejercer correcta y ciertamente el derecho de defensa. Si no tenemos esa precisión, entonces lo que va a suceder es que vamos a estar en indefensión. ¿Y a quién le corresponde reclamarlo? No solamente a la defensa. Parto por eso. Claro, somos los primeros. Si estás defendiendo, tienes que saber de qué voy a defender a mi cliente. Pero no, tenemos un juez de garantías. Un juez que tiene que hacer el control. Insisto, no tenemos aquí con el Código Viejo que el juez tiene que decidir si abre o no proceso, no hay la audiencia de presentación de cargos, no, acá se informa, pero sí hay momentos, las tutelas, cuando presentan las tutelas precisamente por defecto de imputación necesaria. No mezclemos con las excepciones de improcedencia de acción, porque también la Corte Suprema ha sido clara allí. En una excepción de improcedencia de acción no se discute una afectación de imputación necesaria. Si lo que reclamas es que no hay un hecho imputado, entonces no es la vía la excepción de improcedencia de acción. No hay el tema de la tipicidad relativa, es una cuestión totalmente distinta. Totalmente distinta. Entonces, ¿hay esa necesidad de precisión? Sí. ¿Se necesita para poder ejercer correctamente el derecho de defensa? Sí. ¿Se necesita para cautelar eficientemente o correctamente, de manera adecuada, el debido proceso? Sí, pero se necesita para algo más, cautelar la libertad de las personas. Pero decía yo, no solamente al abogado defensor y al juez, también al fiscal. ¿Quién es el defensor de la legalidad por mandato constitucional? El artículo 159 de la Constitución. Es el fiscal. El titular del ejercicio de la acción penal. Él es el primero, porque necesita saber, ¿qué voy a investigar? ¿A quién voy a investigar? ¿Por qué lo voy a investigar? Es el primero a quien se le tiene que exigir. Miren, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público no está exento de control de los actos que realiza. De hecho, hay el principio de proscripción de la arbitrariedad y el fiscal tiene que actuar con un criterio de objetividad. Lo dice el Código Procesal Penal en el título preliminar y hacen las sentencias también del Tribunal Constitucional al respecto. ¿Por qué? Porque investiga para ver si es que encuentra elementos de cargo o elementos de descargos. Termino con esto, señores, para no aburrirlos. Una cuestión muy importante aquí. Desde mi punto de vista, este es uno de los principios, uno de los derechos fundamentales que va a permitir, como dijo el acuerdo plenario, lo dijeron los magistrados de la Corte Suprema en el acuerdo plenario 4/2010, garantizar el correcto ejercicio del derecho de defensa. Si los fiscales, si los jueces o si los abogados defensores no priorizan la labor en cautelar este principio, vamos a tener juicios orales totalmente genéricos, totalmente inciertos, que quizás nunca debieron haber llegado a ese estadio. Y estamos quizás saturando el sistema indebidamente. Quizás estamos saturando el sistema indebidamente. Entonces, cierro con esto, y que es la frase que más me encanta al profesor Julio Mayer. Cautelemos la llave del derecho de defensa, el principio de imputación necesaria. Muchísimas gracias, señores.